Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el desarrollo espiritual. Pero ojo, no vamos a hablar de ello como algo que solo importa al final de la vida, todo lo contrario. Vamos a verlo como una preparación, un entrenamiento constante para esa transición, la más importante de todas. Y para arrancar, creo que no hay mejor punto de partida que esta pregunta del Sutra de Buda. Estás a punto de emprender un largo viaje. ¿Qué llevarás contigo? Es potente, ¿verdad? Porque nos obliga a pensar en el desarrollo espiritual justo así, como un viaje. Una preparación en la que, hay que decidir qué metemos en la maleta, qué es lo realmente esencial. Venga, pues entramos en materia. Nuestra primera parada, el viaje interior. Y es que hay una idea muy extendida, ¿no?, de que esto del desarrollo espiritual es cosa de la vejez, algo para cuando ya has vivido todo. Pero la realidad es muy, muy distinta. Es un camino que en realidad recorremos en paralelo a nuestro día a día. Fijaos, aquí se ve muy claro. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar el desarrollo vital, cómo nos movemos por el mundo, nuestras relaciones, nuestro trabajo, todo lo que tiene que ver con lo material y social. Y luego, en paralelo, está el desarrollo espiritual, que es un viaje totalmente interno. Y lo importante aquí es entender que no son opuestos, para nada. Son más bien como dos caras de la misma moneda, dos caminos complementarios que forman nuestra existencia. Bueno, y que nadie piense que esta idea del viaje interior es algo moderno. ¿Qué va? Si miramos atrás, a lo largo de toda la historia, un montón de culturas diferentes han creado lo que podríamos llamar mapas del alma, guías para orientarnos en esta búsqueda que al final parece ser universal. Y aquí viene lo realmente interesante. Porque da igual a qué cultura miremos, a qué tradición, siempre aparecen dos temas que se repiten una y otra vez. El primero, la idea del viaje, de un proceso, de pasar por diferentes etapas o pruebas. Y el segundo, la idea del juicio. Pero ojo, no como un tribunal que te condena, sino más bien como un momento de introspección, de autoevaluación. Un momento para soltar todo aquello que no es esencial y que pesa demasiado. Y para entender esto del juicio, la metáfora del antiguo Egipto es sencillamente genial. Imaginad la escena, el corazón de la persona fallecida en una balanza. Y en el otro plato una pluma, la pluma de Maat, la diosa de la verdad. El corazón, que simboliza todo lo que hemos hecho, nuestros apegos, tenía que ser más ligero que esa pluma. No se trata de un castigo, os dais cuenta. Se trata de estar libre de cargas, de desprenderse para poder seguir adelante. Claro, y para un viaje de esta magnitud se necesita un mapa. Y es increíble cómo muchísimas culturas encontraron ese mapa en el cielo, en las estrellas. Aquí vemos algunos ejemplos. La cábala judía, la antigua Grecia, el antiguo Egipto. Todos usaban las constelaciones como mapas celestiales. Era una forma de hacer tangible algo tan abstracto como el viaje del alma. Era literalmente trazar la ruta en el firmamento. Muy bien, ya hemos visto la idea del viaje, los mapas antiguos, pero vamos a lo práctico. Si esto es un viaje, ¿qué hay que meter en la mochila? ¿Qué necesitamos para el camino? Pues justo de eso vamos a hablar ahora, de los 3 elementos esenciales que, según esta visión, hay que cultivar. Esta sería, por así decirlo, la hoja de ruta. Son 3 pilares fundamentales. El primero, una apertura mental y energética. El segundo, la construcción de lo que podríamos llamar un templo interior. Y el tercero, el más profundo, la alquimia del ser. Ahora vamos a desgranar cada uno de ellos, a ver qué significan exactamente. Empecemos por el primer pilar, la apertura energética. Aquí la idea es activar 7 energías internas. Seguro que a muchos les suena el término chakras, que es como se conocen en Oriente. Pero no hay que pensar en algo súper místico o extraño. En el fondo se refieren a capacidades humanas que todos tenemos. Fijaos, desde la fuerza para actuar y superar problemas hasta el control de nuestros pensamientos o la conexión con algo más grande que nosotros. Son, en esencia, herramientas que podemos desarrollar para abrir nuestra conciencia. Y si hay un símbolo que representa este despertar energético, ese es la Kundalini. La imagen es muy potente, una serpiente enroscada en la base de la columna. Esa serpiente simboliza toda esa energía espiritual que está ahí, latente, en cada persona. Se dice que cuando esa energía despierta y asciende es cuando se activan esas 7 capacidades de las que hablábamos, dando inicio a la verdadera apertura espiritual. Vale, ya tenemos la energía fluyendo, pero claro, esa energía necesita un lugar, una estructura para que no se disperse. Y ahí entra el segundo pilar, construir un templo interior, un refugio nuestro. Y este templo se apoya, como vemos, en 4 columnas. La primera, el cimiento de todo, el autoconocimiento. Luego, la paz interior, el amor por la creación, por todo lo que existe. Y finalmente, la esperanza en la trascendencia, esa confianza en que el viaje continúa. Y con esto llegamos al tercer pilar, la llamada alquimia del ser.
Es el paso de la transformación profunda. Y para entender qué significa esto, no hay nada mejor que acudir a la sabiduría de los mitos antiguos, que nos dan lecciones increíbles sobre este proceso. Mirad, el mito de Gilgamesh es un ejemplo perfecto. La historia empieza con un rey, Gilgamesh, que es el más poderoso, lo tiene absolutamente todo, gobierna con mano de hierro, pero entonces su mejor amigo Enkidu muere. Y esa pérdida le provoca un shock tremendo, le despierta un miedo terrible a su propia muerte. Roto por el dolor y aterrorizado por la idea de morir, se lanza a una búsqueda desesperada. Su único objetivo, encontrar la inmortalidad. Y para ello, viaja hasta el mismísimo fondo del mar en busca de una planta mágica que, supuestamente, otorga la eterna juventud. Es una reacción muy humana, ¿no? La de intentar vencer a la muerte a toda costa. Y atención, porque aquí llega el giro de la historia. Consigue encontrar la planta, pero justo cuando la tiene una serpiente se la roba. Y vuelve a casa sin la inmortalidad que buscaba, pero vuelve con algo infinitamente más valioso, la sabiduría. Entiende que la verdadera trascendencia no consiste en no morir, sino en aceptar que somos mortales y, precisamente por eso, vivir una vida plena. Eso es la alquimia del ser. Y si queremos otro ejemplo, ahí tenemos el mito de Orión. Era un cazador gigante, tan inmenso que podía caminar sobre el mar. Era el símbolo del poder, de la grandeza humana llevada al extremo. ¿Y cómo muere? Pues lo mata un escorpión diminuto. La lección es clara y contundente. Por muy grandes y poderosos que nos creamos, todos, absolutamente todos, estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y a la fragilidad de nuestra existencia. Entonces, después de todo este camino, ¿cuál es el verdadero destino? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues vamos a explorar en esta última parte cuál es el objetivo final de este desarrollo. Una transformación que, como veremos, va más allá de lo puramente físico. En el budismo tibetano existe un concepto que es alucinante. Lo llaman el cuerpo arcoíris o jalú. Describe un estado de realización espiritual tan avanzado que en el momento de la muerte, el cuerpo físico no se corrompe, sino que se disuelve en pura luz. Es, si lo pensamos, la máxima expresión de esa alquimia del ser de la que hablábamos, la transformación completa de la materia en energía. Pero claro, no hace falta llegar a algo tan espectacular como disolverse en luz. A veces el resultado de toda una vida de preparación interior es mucho más sutil pero igual de profundo. A veces se manifiesta en una simple y serena frase, como la que dijo la madre del autor meses antes de fallecer. Estoy preparada. Esas dos palabras encierran el final de un viaje, la paz que solo da la aceptación y el haber hecho las paces con la vida. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda abierta. Si entendemos que este viaje interior dura toda la vida, que es un proceso constante de crecimiento, entonces, ¿qué significa de verdad estar preparado? ¿Qué implica llegar a ese punto? Es una pregunta que probablemente cada cual debe responder por sí mismo para seguir explorando.